Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este programa de entrenamiento de programación neurolingüística. El día de hoy tengo preparado para ti un tema sumamente importante y básico para entender la PNL. Este tema se llama las submodalidades. Seguramente has escuchado esto antes, pero no has sabido realmente entender cómo es que esto funciona. Entonces yo te voy a dar algunas pautas que te van a ir haciendo entender por qué es que esto en realidad es la base de la PNL. Primero me voy a presentar, mi nombre es Víctor Reyes, soy el trainer que te va a ayudar el día de hoy y te va a apoyar en cualquier cosa que necesites. Tú puedes preguntar, tú puedes mandarnos tus inquietudes, pero yo quiero que más que nada entiendas cómo es que esto funciona. Voy a comenzar explicándote acerca de los sistemas representacionales. En realidad son 5 sistemas representacionales, pero solamente en PNL trabajamos mayormente con los 3 más importantes, que es el visual, el auditivo y el kinestésico. Dentro del kinestésico, está incluido el olfativo y el gustativo. Está incluido en el kinestésico porque son en realidad sentimientos o algo que no podemos ver ni oír, ¿verdad? Como el gusto y el olfato. Entonces está incluido allí. Pero básicamente los sistemas representacionales son nuestro medio por el cual nosotros exploramos el mundo. Así que a través de estos sistemas nosotros codificamos recuerdos, codificamos nuestras experiencias que vivimos y pueden estar codificadas tanto negativamente como positivamente. Así es que esto es la base de todo lo que va a venir en adelante en nuestro estudio con la PNL. Ahora sí, llegamos aquí a la parte más importante con la pregunta ¿qué son submodalidades? Para que puedas entender las submodalidades te dije que tenías que tener al menos un conocimiento de los sistemas representacionales, ¿verdad? Entonces, te explico un poco. Las submodalidades vienen a ser las distinciones específicas dentro de los sistemas representacionales. Así que cada uno de los sistemas representacionales, tales como visual, auditivo y kinestésico, existen unas pequeñas distinciones que van a marcar realmente la diferencia de cada una de las experiencias que tenemos. Por decir, un ejemplo, si nos vamos con un grupo de amigos al cine, al salir del cine, al terminar la película, vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros, de los que fuimos al cine, tenemos una experiencia diferente. Algunos pueden decir que la película estuvo muy buena y otros pueden opinar que la película fue muy mala. Entonces, ¿por qué es que si nosotros presenciamos lo mismo, tenemos una diferente experiencia? Todo esto es debido a las submodalidades, a estas pequeñas distinciones dentro de nuestros sistemas representacionales. Entonces aquí es donde estamos entrando al campo específico de la PNL. Con esto ustedes van a poder entender específicamente por qué es que la programación neurolingüística tiene un resultado específico sobre cada cosa en la que enfocamos nuestra atención. Ahora que ya entendemos un poco acerca de las submodalidades, pues ya hemos definido las submodalidades como pequeñas distinciones dentro de cada sistema representacional, vamos a entender que existe una estructura y contenido en nuestras experiencias. El contenido viene a ser lo que cuando nos sucede algo le contamos a las personas, pero la estructura es algo totalmente distinto. Richard Bandler definió la PNL como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Cada una de nuestras experiencias propias tiene una estructura. Por eso es que nuestras experiencias son distintas, aunque estemos presenciando lo mismo. Siempre vivimos algo diferente. Entonces, las experiencias subjetivas son distintas, son propias, de acuerdo a lo que vivimos en nuestro interior. Las submodalidades, entonces, tengamos presente, vendrían a ser la estructura de las experiencias que vivimos. Las experiencias subjetivas
no son necesariamente reales. ¿Por qué? Porque son propias. Nosotros distorsionamos y decidimos cómo vemos lo que acabamos de presenciar. Nosotros decidimos qué va a significar para nosotros lo que acabamos de vivir. Por eso las experiencias subjetivas no son reales, son distorsionadas, son arregladas a nuestra propia manera de ver el mundo exterior. Esas son experiencias subjetivas. Y bueno, ahora que ya hemos visto estructura y contenido de manera breve, voy a pasar a explicarte un poco acerca de la estructura de nuestras experiencias. En PNL siempre vas a escuchar que se habla de estructura, y hoy te voy a explicar por qué hablamos tanto de estructura. Lo que sucede es que la estructura es la parte primordial de un cuerpo entero. En este caso, cuando hablamos de experiencia, es la parte que forman nuestros pensamientos. Es todas las partes que forman una experiencia. ¿Y cuáles son todas esas partes? Son exactamente lo que estamos hablando ahora, las submodalidades. Para que puedas entenderlo, voy a hablarte de un edificio. Voy a comparar todas nuestras experiencias y la estructura de nuestras experiencias con las estructuras de un edificio. Por decir, un edificio siempre tiene determinada forma, y esa determinada forma la da su estructura. Si yo modifico la estructura, pues necesariamente se va a tener que modificar parte de la forma que tiene el edificio. Entonces, por eso estamos hablando de estructura, porque si nosotros cambiamos parte de la estructura de nuestras experiencias, también estamos cambiando la experiencia que tuvimos. Entonces, nuestra reacción frente a ciertas experiencias llegarían a ser distintas al cambiar la estructura de nuestras experiencias. Por eso es que son importantes las submodalidades, porque al hacer un cambio en ellas, vamos a vivir una distinta experiencia frente a los mismos acontecimientos que hemos vivido anteriormente. Ahora, cuando hablamos de contenido es distinto, porque cuando yo hablo con mis amigos, cuando yo hablo con diferentes personas, lo que yo voy a contar a esas personas es mi experiencia, el contenido de mi experiencia. Y si seguimos comparándolo con un edificio, pues el contenido vendría a ser todo lo que contiene el edificio: los muebles, las mesas, las ventanas, las cortinas, las lámparas, el televisor, todo lo que contiene. Entonces, en terapia, cuando nos dirigimos al contenido de las experiencias de las personas, no vamos a lograr un cambio en ellos. La razón es porque ellos tienen ya una estructura, y la estructura es más poderosa que el contenido. Como vemos, la estructura es lo que le da forma a un edificio, y la estructura también le da forma a nuestras experiencias. Por eso es que nosotros tenemos una cierta reacción a ciertas experiencias en la vida. Algunos tenemos ciertos miedos, algunos tenemos fobias, pánico, y todas estas reacciones son debido a la estructura en la que está codificada en nuestro cerebro. Por eso, cuando nosotros le decimos a alguien o a alguna persona que está triste, que sea feliz, que vea la vida de otra manera, que vea cuántas opciones aún tiene para ser feliz, la persona no lo va a poder aceptar, porque lo que le estamos dando en ese momento es un contenido. Por lo tanto, la persona no va a cambiar, va a permanecer triste, va a permanecer en el mismo estado. Lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura para que la persona pueda tomar una reacción distinta a la experiencia que está viviendo. Bueno, ahora sí entramos a ver lo que es la estructura de la experiencia subjetiva, lo que tanto hemos estado esperando, saber sobre las submodalidades, pero para eso primero les había tenido que dar una base completa para que puedan entender cuán importante es conocer las submodalidades, cuán importante es saber que el pensamiento, que la experiencia tiene una estructura. Tenemos aquí las submodalidades visuales. ¿Recuerdan que les dije que las submodalidades son distinciones específicas dentro de cada uno de los sistemas representacionales? Pues aquí tenemos el sistema representacional visual, y lo que vemos en pantalla son cada una de las distinciones específicas dentro de este sistema representacional. Cada una de estas distinciones que vemos aquí son lo que diferencia mis experiencias del de otras personas. Por ejemplo, les voy a comentar un poco acerca de mi experiencia en el colegio. Cuando
Cuando yo estaba en el colegio, mis recuerdos no son tan agradables. Quizás yo lo veo un poco blanco y negro, un poco opaco, algo estático, imágenes planas, no hay mucha alegría allí. Y yo presencio eso. Y cada vez que recuerdo el colegio, presencio una sensación de tristeza. No tanto de tristeza, sino no hay muchos ánimos. Es porque así viví mi experiencia en el colegio y así la codifiqué. Mientras que otras personas, cuando comentan sobre su colegio, es diferente, porque lo recuerdan a todo color, brillante, mucho movimiento, mucha alegría, y todo eso hace diferente la experiencia que yo tuve de la experiencia de esa persona. Aunque quizás hayamos sido compañeros de clase, hayamos tenido el mismo profesor, tenemos una diferente experiencia por las diferencias en las submodalidades de cada uno de los sistemas representacionales. En PNL, normalmente cuando quieres cambiar algún recuerdo, quieres distorsionar algún recuerdo que te hace daño, lo que puedes hacer es cambiar el tamaño de las imágenes. A veces las ves tan grande como si fuese en vivo y las puedes poner pequeñas. También lo que puedes hacer es distanciar de ti las imágenes y con ello solamente puedes notar cómo los sentimientos de daño, de dolor van disminuyendo. También la palabra asociado y disociado puede hacer una gran diferencia en tus experiencias, ya que con el solo disociarte o salirte de tu cuerpo y verte desde afuera de tu cuerpo en tu recuerdo, puede marcar una diferencia cuando tienes miedo a algo. Si estás exponiéndote frente a un perro o a una araña o una serpiente, con el solo verte salido de tu cuerpo puedes experimentar una diferencia. En cambio, si estás asociado, quiere decir que estás metido dentro de tu cuerpo y estás en tu recuerdo viendo todo a través de tus ojos. Es algo diferente. Entonces, todas estas cosas pueden cambiar las experiencias que tienes frente a muchas cosas, frente a muchas situaciones. Tenemos aquí las submodalidades auditivas. No todas estas submodalidades son necesarias para el cambio, sin embargo, están aquí porque expresan una distinción en nuestras experiencias auditivas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias auditivas. Han venido a mí algunas personas a contarme cuánto daño les hace recordar que sus padres les gritaban cuando eran pequeños. Cuando hemos detectado algunas de las submodalidades, el volumen de la voz era bastante fuerte, el tono era grave y podía inclusive ver las imágenes allí del padre gritándoles. Entonces lo que hacemos en ese caso es simplemente cambiar las submodalidades. Vamos a las imágenes, podemos cambiar algunas cosas, los colores, podemos ponerle colores, podemos ponerle una nariz de payaso, podemos ponerle una voz de algún personaje cómico y ponerle un sonido de fondo. Con solamente cambiar estas submodalidades podemos notar que el daño que hacía estas imágenes deja de estar presente. A partir de ese momento la persona comienza a cambiar, comienza a tener una diferente experiencia y el recuerdo pasado deja de seguir vigente, deja de aparecer, ya no se puede reconectar con el recuerdo pasado. La razón es porque cuando uno vive el recuerdo y cambia ciertas cosas del recuerdo, lo codifica como tal, cosa que el recuerdo deja de hacer daño. Tengamos en cuenta que los recuerdos no necesariamente son reales, no necesariamente tienen que ser algo que nos está pasando, simplemente es un recuerdo, algo que ya pasó. Por lo tanto, puede cambiarse, puede modificarse, podemos hacer muchas cosas con nuestros recuerdos. Tenemos aquí las submodalidades kinestésicas. Como les dije al principio, cuando vimos los sistemas representacionales, dentro de las kinestésicas, normalmente en PNL incluimos las olfativas y las gustativas, ya que a veces se nos complica un poco cuando estamos aplicando alguna técnica en la PNL. Por eso es que incluimos normalmente las olfativas y las gustativas dentro de las kinestésicas. Pero así de sencillo, las submodalidades gustativas son dulce, salado, agrio, amargo y todas las sensaciones gustativas. En las olfativas tenemos los aromas, las fragancias, inclusive los olores fétidos también. En las submodalidades kinestésicas están incluidas toda una serie de sensaciones que nosotros percibimos cuando tenemos una experiencia.
y esto nos ayuda a tener una idea más clara de cómo es que estamos viviendo esa experiencia. Tengamos en cuenta que cuando tratamos con una persona que quiere cambiar la forma en que experimenta sus recuerdos, quizás estos recuerdos le hacen daño, nosotros tenemos que llevar un registro de todas las submodalidades acerca de estos recuerdos para saber cuál es la estructura de su pensamiento. Una vez que nosotros hemos detectado la estructura de sus pensamientos, nosotros comenzamos a cambiar esa estructura, comenzamos a decirle: cambia esto, ahora ve esto, ahora siente esto, ahora escucha esto. Una vez que la persona hace estos cambios mientras está experimentando su recuerdo, la persona procede a codificar un nuevo recuerdo y este va a reemplazar al recuerdo original. Y aquí es donde va a venir el cambio. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para entender cómo es que funcionan las submodalidades. Cómo es que con solo cambiar color en las imágenes podemos experimentar ciertas emociones muy distintas y muy opuestas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una muñeca de tela. Lo que vamos a hacer es detectar cada una de las emociones que se nos vienen al estar presenciando esta imagen. Seguramente entre estas emociones estamos sintiendo felicidad, ternura, alegría. Al menos una de ellas se nos ha venido de manera natural al apreciar esta imagen. Especialmente si eres mujer, al ver esta imagen quizás has recordado tu niñez, cuando tenías muñecas y todo eso. Si eres hombre, quizás te recuerda a tu hija o se te viene a la mente tu hija o a tu hermanita. Ahora, lo que vamos a hacer con esta imagen es detectar cada una de las submodalidades, no necesariamente todas las submodalidades que hay, pero algunas de las principales, para saber qué es lo que nos hace sentir de esta manera. Vemos que la imagen es a colores, tiene bastantes distinciones de colores, podemos ver que está en tridimensional, pues podemos ver que la imagen es bastante real, y también tiene un fondo blanco, lo cual le da bastante brillantez, y la imagen es bastante nítida. Estas son las principales submodalidades de esta imagen, las cuales podrían estar afectando para que nosotros podamos sentir las emociones que hemos mencionado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar cada una de las submodalidades que nos generan felicidad, ternura y alegría por otras submodalidades que normalmente a las personas nos generan tristeza. Vamos a cambiar los colores por blanco y negro. Vamos a cambiarle también la brillantez y algunas otras características, las cuales van a ocasionar que tus emociones sean opuestas a las que has sentido al ver esta imagen. Entonces procedemos a hacer el cambio de colores. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que las imágenes se tornen tristes, que las sensaciones, que las emociones que tengamos al ver la imagen pueda cambiar. Ahora esto es lo que hacemos constantemente a cada momento en que estamos viviendo cada una de nuestras experiencias tristes. Lo que estamos haciendo es crearnos una imagen triste dentro de nosotros que nos va a cambiar el estado. Lo que normalmente hace la gente que se deprime es lo siguiente: agregarle un fondo triste inconscientemente. Al hacerlo, seguidamente de esto le ponemos una música triste imaginaria. Ahora, como ven, la imagen comienza a darnos tristeza. Les voy a dar unos segundos para que ustedes comiencen a darse cuenta cómo es que sus emociones comienzan a cambiar y comienzan a imaginarse a esta imagen muy triste. Bien, ahora, si puedo coincidir con ustedes, lo que están sintiendo en estos momentos, esos sentimientos fuertes y muy potentes que están sintiendo ahora mismo, vienen a ser tristeza, sensaciones de soledad y también abandono. Todas estas conexiones quizás también tienen que ver con alguna asociación con ciertas canciones o quizás melodías que hayan escuchado en su pasado. Ahora, después de haber detectado estas emociones muy fuertes en esta imagen, pues ustedes acaban de asociar a esta muñeca con emociones tristes, de soledad.
Pues ahora si cambiamos y lo vemos a colores, pues posiblemente sintamos tristeza también. Pero lo que vamos a hacer ahora es, en vez de asociar a este muñeco con tristeza, vamos a cambiar a emociones mucho más poderosas, emociones que pueden inclusive hacer que nuestro corazón pueda latir muy fuerte. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí la misma figura, pero lo que hemos cambiado aquí es los colores. Hemos cambiado aquí la imagen nítida, blanco y negro, por una imagen borrosa, media opaca, que va a seguir siendo blanco y negro. Ahora, lo que vamos a hacer con esta imagen, para que nos provoque esas sensaciones muy fuertes y poderosas que nos hagan latir el corazón bien fuerte, es ponerle un fondo. Algo que nosotros normalmente hacemos siempre que tenemos miedo. Lo que normalmente hacemos es exagerar lo que estamos viendo. Pues si algo tiene que ver con un muñeco o algún objeto que nos dé mucho miedo, pues nosotros vamos a exagerarlo. Y yo les voy a enseñar cómo es que hacemos esa exageración. Primero, después de ver esta imagen del muñeco que está borroso, aunque está sonriendo, puede parecer algo espantoso, vamos a ponerle un fondo. Este fondo es algo que escogí especialmente para esta figura. Vamos a ponerle una casa abandonada, vieja, antigua, en un fondo blanco y negro, bastante tétrico. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle la música que a ustedes les va a generar ese miedo que les hace latir el corazón bastante rápido. Fíjense y presten atención a la imagen por unos segundos. Como habrán podido apreciar, el miedo se apoderó de ustedes por un momento y les pudo sorprender con solo el movimiento del muñeco. Lo que ocurrió es que estuvieron bastante alerta, y esa manera de estar bastante alerta con el mínimo movimiento del muñeco hizo que ustedes puedan acelerar el corazón y asustarse. Y esto es lo que sucede normalmente en los casos de bastante miedo a la oscuridad, o después de haberse visto una película de terror. Esto es lo que sucede. Entonces ya tenemos aquí un ejemplo de cómo generarnos miedo, o cómo es que nosotros hacemos un proceso de generarnos miedo mentalmente. Hemos detectado cada una de las submodalidades, ¿no? El fondo blanco y negro, las imágenes borrosas, el movimiento que tiene, el fondo, el sonido de fondo, y todas estas cosas hacen que nos generemos un miedo muy alto, tan alto que nos pueda hacer latir el corazón rápidamente. Y bueno, las emociones que hemos sentido en esta oportunidad son muy fuertes y la hemos asociado con algo terrorífico, algo inclusive diabólico, por la manera en que está visualizada aquí la imagen del muñeco, y también algo espantoso, ¿verdad? Por las imágenes de fondo y por todo lo que hemos visto, y inclusive nos espantó al movimiento del muñeco. Entonces todo esto vendría a formar parte de un sistema o un proceso que nos hace sentir miedo. Así es como funcionan las submodalidades, y solamente el cambio en las imágenes tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo, con nuestra manera de experimentar el mundo y todos los procesos mentales que hacemos en cada momento. Ahora vamos a volver a la imagen, porque yo no quiero que se queden con el sentimiento de espanto, y vamos a volver otra vez a felicidad. Seguramente al ver esta muñeca otra vez, tal y como era al comienzo, pueden sentirse aliviados, tranquilos, como si hubiesen llegado a casa otra vez, porque así es como se han mantenido ustedes asociados, anclados al mismo sentimiento del fondo blanco, ¿no? con las imágenes a colores. Entonces
Por ende van a sentir lo mismo que han estado sintiendo al principio, ¿no? Felicidad, ternura, alegría, porque nuevamente están en casa en la misma imagen que vieron al comienzo, al principio, ¿no? Con los fondos blancos y todo esto. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen es algo bien sencillo. Hay una niña con su osito y la imagen, la verdad, causa bastante ternura, porque al ver a la niña y su osito nos genera todo un cuento detrás de todo esto, ¿no? De que la niña es feliz, está con su osito, quizás sus padres le han tomado foto y todas las cosas que se nos vienen a la mente nos causan algo de ternura, felicidad, tranquilidad, ¿verdad? Bien, ahora lo único que vamos a hacer es cambiarle, tal y como lo hicimos con la imagen anterior, cambiarle los colores. Vamos a ponerle colores blanco y negro y de pronto todo se nubla, todo se vuelve un poco triste, ¿verdad? Y con solo la música triste uno ya puede comenzarse a generar tristeza, así de rápido, tal y como sucedió con la imagen anterior, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer, vamos a volver a la imagen feliz y todo va a comenzar a ser tal y como sucedió cuando les mostré por primera vez esta imagen, ¿verdad? Todo ternura, felicidad y tranquilidad. Claro, las imágenes pueden ocasionar un impacto bastante grande en nuestras emociones. Por eso es que nosotros podemos cambiar de estado muy rápido. Cualquier emoción es dominable si nosotros cambiamos solamente las imágenes que estamos viendo internamente. Por eso nuestros procesos internos cambian nuestros estados. Es muy importante conocer esto. Bien, ahora sí, ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta clase. Hoy les voy a dejar con un consejo muy importante para ustedes. Les voy a pedir que sonrían. Siempre en donde estén, sonrían. Es un buen ejercicio para mantener un buen estado de ánimo y van a venir buenas imágenes a sus mentes con una sonrisa. Entonces pueden cambiar su estado de ánimo triste. Entonces el consejo de hoy, terminando esta clase, es que puedan sonreír y tomen la decisión de ser felices. La felicidad es una decisión dentro de ti. Cuídate mucho y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.